la actividad número 3, que se llama Fundamentación Intermedia, perteneciente a la asignatura de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano, el cual consiste en hacer una mesa de debate sobre unas preguntas realizadas que se sacaron a través del texto leído de Dos Santos sobre la teoría de la dependencia. Correcto. Correcto. Entonces Entonces, en en este este momento momento le le vamos vamos a a dar dar apertura apertura a a nuestra nuestra moderadora, moderadora, la la cual cual nos nos va a va a ayudar a ayudar a garantizar garantizar un un orden orden para para que que podamos podamos todos todos exponer exponer nuestro nuestro punto de punto de vista vista de de una una manera manera ordenada. ordenada. Empezaremos Empezaremos leyendo leyendo una de una las de las preguntas preguntas que que hemos hemos elegido elegido y y la la persona persona que que la la eligió, eligió, cara a la cara a la respuesta, respuesta, considere para para que que lo lo podamos podamos complementar complementar entre entre todos. todos. Buenas tardes chicos, voy a ser la moderadora de su actividad. Mi nombre es Jessica Melo, los voy a acompañar el día de hoy, así que ya en cuanto a las preguntas tenemos una pregunta que dice así, ¿cree usted que bajo la perspectiva de desarrollo y sostenibilidad Colombia puede adquirir el estatus de primer mundo? Es una de las grandes preguntas que ha surgido a lo largo de la historia. ¿Qué piensas, Hasana? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Pues con respecto a esa pregunta, yo siempre he creído más o menos lo mismo, incluso después de haber podido leer el texto de Dos Santos. Y realmente yo creo que no. Es decir, creo que la teoría del desarrollo es una teoría que en sí, en mi punto de vista, no funciona. Y no funciona sobre todo para sectores y países como Latinoamérica del tercer mundo. ¿Por qué? Pues porque una de las teorías en las que sí creo y que sí confío que funcionan es la teoría de la dependencia, en tanto a que el orden mundial ya se organizó. Hace muchísimo tiempo el orden mundial se organizó quiénes iban a ser las potencias y no, no basados en recursos económicos, no basados en recursos eh, realmente como de prosperidad del país, porque si fueran esos términos, entonces países como Colombia o países como Brasil, que tenemos el Amazonas, que es el pulmón del mundo, seríamos el primer mundo, sino que fue basado en ideas de raza, en ideas también como muy variadas y muy fuertes de la historia, y entre esas fue la primera vez que alguien se inventó ese término como de raza. Por lo tanto, yo creo que cuando pensamos que Colombia salga de eso basados en un modelo desarrollista, es un modelo que no va a poder avanzar mientras nosotros estemos en dependencia de uno de los países del primer mundo que aparte de ello tiene control absoluto por medio de multinacionales y demás, como lo es Estados Unidos, como me imagino que todos acá comprendemos y basados también en el texto. Estados Unidos tiene un control muy fuerte de nuestra actividad económica, de nuestra socialización dentro del mundo, de la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo capitalista, y ellos tienen esta idea de modernidad en la cual nosotros no encajamos. Entonces también, como decía en el texto de Santos, esta idea de modernidad está muy ligada en torno a que aquellos sitios o aquellas tradiciones que existen, pues son eso, son tradiciones, lo que quiere decir que están antes de la modernidad. El término tradición muchas veces refiere a antes de modernidad. Mientras nosotros sigamos siendo un país que mantiene su tradición y su historia, no vamos a avanzar a la modernidad que ellos proponen. Y no es que nosotros no seamos modernos, es decir, yo lo que creo es que no podemos avanzar en el mundo y el modelo capitalista que ellos plantean para pasar de ser tercer mundo a primer mundo. Para lograr eso tendríamos que hacer un cambio histórico económico profundamente inmenso, que creo que se va a demorar mucho más de lo que va a demorarse en caer el capitalismo. Listo, en cuanto a lo que nos acaba de decir la compañera Hassana, ¿hay alguna oposición respecto o en este caso, qué alternativas o qué respuestas darían a lo que dijo la compañera? Bien, Bien, pues pues en en este este caso caso yo yo para para complementar complementar lo lo que que la la compañera compañera nos nos indica,
precisamente, y estoy de acuerdo, no teníamos la posibilidad de lograr ese estado federalista porque no tenemos la capacidad para poder juntar en cuanto a lo que se refiere a nuestras costumbres. Y costumbres no es solamente temas culturales, sino temas económicos. Colombia no está capacitado para poder garantizar un correcto, una correcta destinación de los recursos. Para nosotros llegar a ese punto, tendríamos tenido que sanear cosas tan básicas que nos han atormentado a nivel de progreso durante toda nuestra historia, que es la deuda externa. Y a eso sumado la mala gestión en cuanto a los tratados de libre comercio, exportación e importación, donde no tenemos un equilibrio básicamente para poder garantizar que lo que nosotros exportamos tenga la misma validez y rentabilidad de lo que pues, básicamente se importa. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la educación es un tema que aquí no se ve, es un tema que no se trata, no se educa para trabajar y básicamente se le pone una mayor importancia al uso de la guerra, el tema bélico, además de muchos paradigmas que todavía no se han roto como sociedad colombiana. Entonces yo estoy de acuerdo con la compañera. Los países que son primermundistas no lo son porque sí, sino porque desde principios y tiempos inmemoriales, si se me da la posibilidad de este término, han siempre estado un paso más adelante. Y pues en este caso nosotros no tenemos la capacidad de liderar, tenemos básicamente los conocimientos, pero no la capacidad de liderar. Cuando lo hacemos no tenemos la capacidad de trascender, porque en Colombia realmente es brillantes, pero no tiene la capacidad de poder trascender precisamente por esa falta de oportunidades que se refleja en la estructura de los presupuestos, sobre todo en educación, trabajo y rendimiento. Estefanía, cuéntanos, nos hablan de la cultura. Sí, ya. Listo, entonces hablamos de un tema cultural y de educación. Cuéntame, Estefanía, ¿qué relación puede existir entre esos dos ítems respecto al sistema capitalista? Bueno, pues considero que al igual que mi compañero, que pues la cultura económica de Colombia no alcanzaría a estar en el estatus del primer mundo, ya que también no cuenta con alternativas en producción agropecuaria o minera, turística o agroindustrial, lo que unido al mejoramiento de la infraestructura y de servicios sociales incrementaría el nivel de vida de la población. También tendría que proposicionar un desarrollo armónico y acelerado, además de garantizar una mejor calidad de vida para las personas. De ese modo se podría orientar y suministrar conocimientos acerca de las formas de crecimiento y progreso económico, atendiendo las necesidades de las personas. Pues de esa forma Colombia podría desarrollar de una mejor manera y alcanzar un desarrollo económico para alcanzar el estatus del primer mundo, invirtiendo también pues en la educación y infraestructuras que beneficien a la población. Listo, por último, Lina, esa cultura del colombiano que tenemos generalmente, que es el vivo vive del bobo, ¿crees que deberíamos mejorar esa cultura para poder llegar a alcanzar a ser un país de desarrollo y sostenibilidad? Yo
Considero que no solamente se necesita cambiar esa mentalidad, como que el avispado se aprovecha del bobo, por decirlo así. Ya que de nada sirve después que yo cambie la mentalidad de que no voy a pasar sobre otra persona para lograr lo que yo quiero y lo que yo quiero tener, solamente porque yo me creo más avispada. Porque de nada sirve si el Estado pues no hace como una inversión en las necesidades básicas que tiene la sociedad, porque la salud no sirve. La educación no es buena, entonces ¿de qué sirve si yo cambio mi mentalidad si voy a seguir en el mismo entorno que no la cambie? Que el Estado no hace por cambiarla, ni tampoco por invertir o intentar cambiar esa mentalidad, porque muchos colombianos, y la verdad es que sí, es que están sustentos a que no trabajan y viven de las ayudas que da el gobierno, porque se basan en yo soy vulnerable, yo soy pobre, yo no puedo trabajar. Hay personas que tienen discapacidad y trabajan igual a las personas que están totalmente completas. Y todo eso porque el gobierno les dice, es que como tú eres vulnerable, entonces yo te voy a mantener. Entonces de nada sirve de que yo trabaje, o que cambie la mentalidad de que yo tengo que trabajar, que yo tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Si el gobierno les da pues un beneficio y mantiene a los flojos, por decirlo así, porque en realidad tienen las capacidades de trabajar y no lo hacen. Al igual de que Colombia tiene mucho desempleo, es más la tasa de desempleo que tiene que de empleados. Entonces, para llegar a tener como una evolución o algún desarrollo positivo en el país, el gobierno tiene que cambiar todo el sistema desde cuando implementa los recursos que se supone que son para mejorar el mismo país y pues no robárselo. También como cambiarle la mentalidad a la misma comunidad, y mientras eso no pase, pues vamos a seguir siendo el mismo país y vamos a quedar siempre en las mismas. Bueno, Hassana, levantaste la mano. ¿Qué opinas al respecto? Es que creo que ahí también se genera un problema de concepto que viene con algo que, bueno, o sea, por ejemplo, el tema de la meritocracia, que es un concepto que se hablaba a lo largo de muchísimos años y que llevamos discutiendo por muchísimos años en Latinoamérica. La cosa con Latinoamérica no es que el gobierno dé ese dinero porque los pobres quieren ser flojos y los flojos son flojos y no trabajan y esas cosas. Ese tipo de conceptos siempre complejiza mucho más el asunto porque no se puede avanzar en tanto a que haya modelos de primer, segundo y tercer mundo en los cuales bajo esos modelos no existe diversidad de modelos de trabajo, diversidad de modelos en tanto a que el modelo capitalista es el modelo dominante y no es un modelo que funcione para absolutamente todas las sociedades, es decir, la sociedad colombiana no puede funcionar bajo un modelo de ese tipo y no puede avanzar bajo un modelo de ese tipo. ¿Por qué? Porque aunque las personas no quieran trabajar, deberían tener acceso a todas las cosas mínimas. Eso es una garantía que tendrían que darnos absolutamente a todos los seres humanos. Trabajemos o no, tendríamos que tener garantía mínimo a existir, mínimo a vivir. ¿Por qué? Porque trabajar no solamente requiere trabajar en los términos del capitalismo, hay gente que trabaja de otras maneras y otras perspectivas que no son validadas por el capitalismo, por lo tanto dichas personas se mueren de hambre, como por ejemplo muchos de los artistas, muchos de los titiriteros y otras cosas. Como ese trabajo no es valorado como un igual y como un trabajo que merezca, entonces aunque se esfuercen un montón no pueden superar esas barreras económicas, es decir, las barreras económicas no se superan trabajando ya. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos en general, los gobiernos del mundo, no están organizados así, es decir, al gobierno y a los sistemas y al sistema capitalista les sirve y le funciona y le es funcional que existan personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque si todos tienen buenos y todos están en el tope y todos son multimillonarios, todos son billonarios, todos tienen esa capacidad económica, entonces ¿a quiénes explotan? Entonces ¿quiénes hacen los trabajos de la casa? Entonces ¿quiénes hacen los trabajos de aseo de las calles? ¿Quiénes recogen la basura? Lo que al gobierno no le funciona es generar ese nivel de educación, y en eso estoy de acuerdo con Lina, en que no hay una falta de educación, pero esa educación no quiere decir que a todos, absolutamente a todas las personas que existen en el mundo, tenemos que educarlas para llegar a ese nivel de modernidad, porque nuestras cabezas que están educadas bajo el clasismo, esa educación y ese nivel de educación nos va a permitir subir al nivel del primer mundo
que al final en el primer mundo también hay personas pobres, también hay personas que necesitan esos sustentos, y necesitan esos sustentos porque muchas veces no tienen capacidades económicas para pagar esa educación que ellos necesitan para ahí sí poder avanzar. Y más allá de eso, entonces los gobiernos no pueden dejar morir a las personas, por lo tanto, ¿qué necesitan? Necesitan ayudas económicas para sustentar su mínimo, y el mínimo, por eso se llama mínimo, es el dinero que deberían ganar absolutamente todas las personas. ¿Para qué? Para vivir. Más allá de eso, el crecimiento económico depende de cómo hacen manejo de ese dinero, y no porque simplemente sean flojos y ya, es porque no tienen las capacidades para acceder a esa educación que les enseña que pueden trabajar en específicas cosas. Entonces es un problema sistemático mucho más grande que simplemente derivado de la flojera de las personas, sino es un problema que viene directamente del drama de la organización económica que tenemos y que estamos viendo justo ahora. Las distintas economías como el feudalismo y las otras que se han venido dando a lo largo de la historia han hecho exactamente lo mismo. Siempre les funciona tener a alguien encima y en orden tener a alguien debajo, y ese alguien debajo se les moría de hambre. Y en este momento, por las distintas corrientes y por las distintas organizaciones de derechos humanos, saben que incluso estando dentro del modelo capitalista no pueden dejar morir personas, por lo tanto necesitan darles un sustento para que puedan acceder a lo mínimo que necesitan todas las personas, que es comer y tener una vivienda y una vida y una salud digna por lo mínimo. Teniendo ese mínimo, la gente puede crecer. Si la gente no tiene ese mínimo, ¿cómo crece? Eso nos lleva a una pregunta muy importante, porque entonces la siguiente pregunta nos inicia: ¿es posible que los países desarrollados y subdesarrollados no dependan de ese modelo económico de la globalización? Cuénteme, señor Eric, aportando lo que dijo Hassana, ¿qué podríamos sistema abarcar para que no dependamos de un país de otro? ¿O será que por naturaleza sí tendremos que depender de otros países? Perfecto. Por naturaleza no tendríamos por qué depender de otros países, sino complementarnos como naciones. Y pues en este caso solamente me voy a regir en temas Latinoamérica. Y pues en este caso les podría indicar que no deberíamos estar dependiendo, sino complementándonos. Pero ¿qué sucede? La estructura económica generada y hecha está precisamente para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. En este caso, yo les indicaba que como Colombia, nosotros tenemos excelentes profesionales y excelentes personas que pueden innovar, pero estoy seguro que cuando esos profesionales van a algún tipo de feria o algún tipo de conversatorio para, no sé, establecer una idea que minimice la pobreza, esa idea no es tomada básicamente de la mejor manera, sino es una idea más. Pero si la diría o si la generaría algún tipo de país que hablaríamos de desarrollo de primer mundo, se tomaría. Y aquí hay un desequilibrio, precisamente porque no se tomaría en cuenta lo que dice un país de primer mundo, de tercer mundo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nuestro presidente actual hablaba sobre lo que es justicia ambiental y justicia social, y en Colombia se pensaba eso como una utopía, y se entraban a debatir cosas, un concepto tontas como, no, pero por ejemplo, si la gasolina ya no está, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué más? O sea, se estaban básicamente priorizando los intereses de esos grandes capitalistas, y no se estaba priorizando el interés común, que es un desarrollo en la calidad de vida. Entonces yo complemento lo que nuestra compañera indica, en que esos derechos mínimos se tienen que dejar de convertir en tabú, porque no lo son derechos. Hoy en día me da mucha risa porque dicen un derecho a la renta básica. No, eso es un tabú, eso no alcanza. No, sí alcanza, es que debe alcanzar. Pero pues en este caso, como es un tabú, pues nosotros vamos a seguir pensando exactamente lo mismo. Primero eso. Segundo, no hay las mismas oportunidades.
Una de las bases para nosotros no depender, sino innovar y complementarnos, es desarrollar un fondo a emprender. Es decir, la persona no tiene que crear o criarse para trabajar, sino para innovar. Y esa innovación le puede servir a otro país que no tenga. Por ejemplo, innovación para siembra de ciertas frutas y verduras que no se van a dar en Alemania. Ese dinero podría llegar directamente aquí a Colombia y eso se podría invertir en un presupuesto de desarrollo sostenible con un pensamiento social y global, básicamente de hermandad. Pero no es así porque se están priorizando los intereses de los grandes capitalistas. Es importante mantener las relaciones que garantizar puentes de progreso. Ok, de acuerdo. Listo, de acuerdo a lo que nos nombras, cuéntame, Estefanía, ¿será que este modelo ha hecho de que los derechos humanos se han convertido en negocio, se han convertido en demanda y oferta en vez de derechos? Sí, pues de acuerdo a este modelo considero que... ay, ¿me repites otra vez la pregunta, por favor? Sí, no te preocupes, no hay problema. De acuerdo a este modelo capitalista, ¿verdad? Se han visto que los derechos se han convertido en más negocio, en más como ofertas y servicios en vez de derechos. Por ejemplo, el agua. Se supone que el agua es un derecho fundamental, pero si lo vemos desde un punto de vista capitalista, se está pagando a través de un servicio, pero me imagino que debe haber algo más que ello. No sé si de pronto qué puedes opinar respecto a ello. ¿Por qué los derechos se han vuelto más negocio que derechos? Sí, pues considero que pues Latinoamérica pues es un país muy desigual y pues los derechos sí se han vuelto como que uno pues para acceder al agua potable o otros servicios se necesita pues es un privilegio, ya como un ejemplo en partes como La Guajira o aquí mismo en Bogotá como Ciudad Bolívar que no cuentan con ese servicio. Creo que es un problema que tiene el sistema del gobierno y como tal del capitalismo. Lina, digamos que en cuanto a lo que ya hablamos de temas de derechos, ¿qué piensas, por ejemplo, si dentro del sistema capitalista llegase en un punto en que el agua como tal, el fluido, que es tan importante en el medio ambiente, llegue en un punto en que se aproxime una guerra por ello, ya tenga un valor fijo? Lo más probable es que sea en dólares. Cuéntame sobre ello. Pues creo que sí puede suceder porque hasta un botellón no vale 5.000 pesos, que es un agua potable. No solo en La Guajira, por ejemplo, yo soy del Cesar, de la costa, y allá pues los habitantes del pueblo tienen un pozo donde pues el agua se extrae desde la tierra. Entonces, donde si hay un bicho muerto, un animal muerto o algo que cae al pozo, pues ya se va a afectar todo el agua. Y mientras que no se limpie, porque el limpiar el agua solamente es sacar el bicho o lo que esté muerto. O sea, el agua no es tratada, el agua no le echan un cloro, el agua no tiene ningún tipo de química como para tratar que sea comestible. Entonces, si no hay eso, en donde un gobierno, se supone que el gobierno del Cesar, pues no es que sea uno de los peores gobiernos, pero sí son gobiernos que según pues allá en la costa, es uno de los mejores que hay, sacando el de La Guajira, porque el de La Guajira sí es en donde en serio muchas comunidades no tienen este beneficio. Entonces, en este gobierno en donde sí se tiene el beneficio, pero que no tienen
según ellos, los recursos para hacer el agua potable, porque si nos vamos pues al municipio al que pertenece el pueblo, tienen agua potable y el pueblo pertenece a ese municipio, entonces el municipio sí tiene agua potable, sí cuenta con su horario de agua estable, y el pueblo que es cerca, que no lo dividen más de 4 kilómetros. Entonces, ¿cómo es posible que en un municipio sí haya agua potable y que en su pueblo no, pues no haya agua potable si no está lejos? Sí pueden sacar de los mismos recursos que envían para ahí para también abastecer pues al pueblo y darle un agua potable. Entonces, algo que pues sí se puede llegar a generar como controversias, incluso por mucho tiempo se ha como establecido, han hecho, pues se han ido a encadenar a la alcaldía por el agua o por varios subsidios que dan en el pueblo y todo eso, pero ni haciendo nada de eso pues garantiza de que el pueblo todavía tenga agua potable, y son cosas que se supone que el gobierno debe solucionarle a las comunidades. Le concedo la palabra, señor Eric. Muchísimas gracias, señorita. Sí, quería también complementar lo que la compañera nos indica en referencia a que desafortunadamente estamos en un punto en donde ya no vamos a tener agua. O sea, ya no es como que hay sectores en los que no hay agua, sino que a nivel global no lo hay. Y yo considero que las élites no han socializado, no han generado las suficientes campañas de educación para sensibilizar a la población sobre el impacto del cambio climático. Y básicamente esto no lo hacen porque no les conviene. Estamos en una carrera contra el tiempo en referencia al cambio climático, pero lamentablemente dentro de este modelo capitalista esa carrera le va a beneficiar a muchos, porque saben que como el preciado líquido ya no solamente va a escasear en ciertos lugares, ya no por temas de infraestructura o coordinación, sino porque ya no hay el líquido vital, pues básicamente no van a socializar como se debería, porque para mí el agua se convertirá en el mayor negocio en los próximos 40 o 50 años. Y repito, lo más triste, ya no es por temas infraestructurales. Si estoy cayendo en una ignorancia, la compañera Lina me corregirá. Estoy seguro que no hay agua potable porque en la infraestructura estructuralmente no llega el agua, porque no se invierte en un tratamiento de aguas residuales. Pero estamos en un punto en donde el agua ya no va a ser un negocio por esto, que se puede solucionar, simplemente es invertir y tener innovación, sino porque ya va a escasear por el cambio climático. Y esa escasez, pues para mí, va a ser utilizada de mala manera por las potencias para someter a países como nosotros y seguir teniendo obviamente el poder como él. Y ahí complementando, qué importante sería que se hiciera una cumbre para poder garantizar que esto no suceda y que no solamente se tengan en cuenta las opiniones de los países del primer mundo o de la OTAN, sino todos los países. Bueno, esta parte nos lleva a algo muy interesante, y es que entendemos que ya Colombia no va a ser con una perspectiva de primer mundo, pero ¿qué necesita un país como Colombia, que tiene, por ejemplo, inflación en aumento en la parte económica, para salir de una crisis y tener un crecimiento económico que nos direccione a ese desarrollo de primer mundo? Cuéntame, Lina, ¿qué estrategias o qué recomendaciones, modificaciones podría llegar a haber para ese camino? Yo considero pues que como algo que se podría aplicar para pues aspirar a llegar sería que invirtieran más pues en la estructura básica como la educación, la salud, también en las carreteras, porque para nadie es un secreto que tanto las carreteras de la ciudad como lo que comunican a las otras pues están en mal estado.
También considero que se apoyaran como más lo que se hace en el mismo país, porque aparte pues el texto que nos puso la tutora, yo hice mis investigaciones por aparte y veo que pues la devaluación de las importaciones fue tenaz. Y entonces esto hace que las exportaciones pues sean mucho más caras. Entonces es más caro, perdón, al revés, es más caro entrar alimentos de otras partes a Colombia que exportarlos. Y veo que exportan el arroz cuando el arroz se da perfectamente en Colombia. Exportan alimentos agrícolas como la papa y la papa se da en Colombia. También veo que importan lo que es el frijol, la lenteja y son alimentos que también se dan aquí en Colombia. Entonces no entiendo por qué si exportan alimentos que ya se dan en Colombia. Creo que es algo innecesario estar pues trayendo esos alimentos que ya se dan aquí en Colombia de otros países. Entonces, considero que deberían como apoyar más a lo local que a lo extranjero, porque aunque también se apoya lo local, por la parte del campesino también creo que le da muy duro, porque la persona que hace el negocio, por decir, la tienda, la persona a la que localiza al campesino para venderle a la tienda, le va a poner el precio más alto al de la tienda y se lo va a comprar en un bajo precio al campesino. Entonces tanto el campesino no va a tener ningún beneficio de la cosecha que hace, porque tienen que esperar meses, incluso años, que dura abonar una tierra, conseguir el agua, que está escasa y no todos los campesinos tienen acceso al agua para sus cultivos. Entonces es una tarea que lleva mucho esfuerzo como para que otra persona se haga la viva y se los compre a un bajo precio, y si va a un supermercado o a una tienda, pues ya lo ponen alto y no lo van a poner al mismo precio que se lo compran a esa persona, sino que ya lo van a empezar a vender mucho mayor. Bueno, viendo que la opinión también va relacionada con el tema de agricultura, ¿verdad? Vemos que en Colombia el campesinado está desapareciendo. ¿O qué piensas en este caso, Hassana? ¿Crees que el campesino, podríamos decirlo así, entraría como en una línea de extinción? ¿Y qué podría causar ese fenómeno? El problema de la industrialización muchas veces se ha charlado durante muchísimos años. Y en medio de eso también está que, pues, el riesgo de qué pasa si el campesinado desaparece. Yo creo que en gran medida o sea, falta tiempo para que eso suceda. Eventualmente puede pasar, pero creo que también relacionando esta pregunta que me haces con la pregunta anterior, estamos de acuerdo en que hay que apoyar lo local, pero estamos de acuerdo en que eso también se relaciona con otra de las preguntas que hacíamos, en la cual estábamos cuestionándonos, bueno, y entonces nosotros podemos existir por fuera del sistema de la globalización. En este momento no. En este momento no, porque eso no significaría un sistema de aísle que se podría comparar con lo que le sucedió a Cuba en aquellos años. En aquellos años, cuando Cuba decidió solo crear las cosas que consumía y empezar a crear ellos todo y como aislarse tuvo que romper los tratados con todos los países y se resistió a entrar en dicho modelo. Por lo tanto, lo que hicieron fue cerrarle por completo, no hacer un paso progresivo, no les permitieron esos tratados y esas distintas como discusiones que se querían dar para hacer un paso lento hacia poder producir todo lo que ellos mismos querían consumir. Hacer un cambio así de brusco nos llevaría a que no suceda eso. Entonces no es una opción. La verdadera opción es que nosotros hagamos un buen y un correcto uso de las distintas herramientas que tenemos para negociar, para la negociación de cómo empezar a producir primero y más las cosas que necesitamos a partir de acá, es decir, reorganizar los tratados de libre comercio y reorganizar los tratados que tenemos con los distintos países de distribución, en los cuales se diga que la mayor parte de la distribución que se haga en Colombia va a ser para el consumo colombiano.
O sea, es imposible lo que decían, cosas que nombraban también, que hemos visto, que comamos arroz y eso de otros países teniéndolo aquí. Pues porque el coste de consumo es mucho menor si lo tenemos aquí. Así una economía se crece, una economía que está basada y sustentada en lo que ellos mismos pueden dar. También porque es importante, porque sabemos muy bien que dentro de poco probablemente se venga la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento y que va a ser una guerra que es probable que sea por los recursos naturales. En esa guerra, si nosotros no hemos reorganizado nuestra economía para sustentar lo local y para poder volver a incentivar el campesinado a hacer su trabajo y a seguir resistiendo y existiendo, entonces lo que va a ocurrir es que los primeros afectados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque el producto que consumimos es producto de otros sitios. Y entonces cuando esos otros sitios no cierren para poder así hacer estrategias de guerra, nos jodemos por completo. Entonces vamos a empezar a tener problemas muy graves a la hora de consumir nuestros alimentos. Para lograr estar por fuera de ese sistema de la globalización, tenemos que reorganizar la manera en la que distribuimos nuestra comida y nuestros recursos a los otros países. Luego de eso tenemos que incentivar el campesinado a seguir haciendo su trabajo, porque la mano de obra puede fallecer y perecer con el tiempo, lo que no hacen las industrias, pero lo que sí tiene es la capacidad de discernir cuando hay pequeños cambios en la tierra, cuando hay pequeños cambios en la luz, en el sol y demás, cosa que las máquinas aún no saben hacer y que nosotros no tenemos la capacidad tecnológica para avanzar de eso y dejar de depender del campesinado. Quizás primero lo logren el primer mundo y demás y el sistema sigue siendo ese, pero nosotros tendremos el beneficio de seguir contando con la mano de obra humana para alimentar a los humanos. Entonces yo creo que sí es posible que el campesinado desaparezca eventualmente si las cosas siguen como están, pero asimismo cuando la industrialización y las industrias y las máquinas empiecen a tomar dominio acerca de lo que comemos, lo que no comemos y demás, va a haber un momento de crisis muy fuerte antes de poder avanzar a que el campesinado desaparezca. No, y efectivamente. Y es que esto va relacionado por ejemplo, los productos que, como bien sabemos, está súper caro. Por ejemplo, pues Estefanía, podrás contar, por ejemplo, la situación económica de las familias, viendo que todos los productos están caros. ¿Crees que eso sí sería la inflación real? O tal vez puede ser también otros factores que pueden influir que estos alimentos estén caros, que lleguen a ser como volvimos hace unos años, a que la carne se vuelve un lujo para el colombiano y no una necesidad. Cuéntanos, ¿qué puedes decirnos de tu experiencia respecto a ello? Bueno, desde mi experiencia, considero que pues, cuando los productos se vuelven más caros, pues es muy difícil acceder a ellos, aunque las personas cuenten, aunque sea con un mínimo, porque pues eso, aunque haya aumentado, eso no alcanza para muchos en Colombia, ya que se necesitan cubrir más necesidades aparte de un mercado y que ese mercado no alcanza para muchos, sino para, un ejemplo, un arroz, un aceite, lo más básico, que por ejemplo el aceite y el arroz han estado altos y pues son muy difíciles de acceder a ellos. Lo cual considero que para mejorar y bajar la inflación Colombia debería tener pues para alcanzar un crecimiento económico de productividad, también necesita invertir a mayor inversión pública y privada en la infraestructura, ya que a mayor capital también se podría alcanzar un mejor trabajo y mejorar pues, la economía en Colombia. También aumentar en los ingresos de recursos para que la economía pueda generar un crecimiento de demanda internamente. De ese modo, para que Colombia pueda salir de esa crisis y de esa inflación, es necesario avanzar en algunos factores fundamentales que consisten en superar la inadecuada provisión de bienes públicos, además de temas como también la educación, la infraestructura e innovación,
y que el campo, como ya lo habían dicho, continúe generando incentivos que impacten el crecimiento económico, ya que de ellos también se puede generar un crecimiento económico, ya que Colombia cuenta con los recursos para crear, como lo decían ustedes, el arroz, la panela y otros elementos de la canasta familiar. Le cedo la palabra, señor Miranda. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo siempre he pensado que una de las maneras de salir de la inflación es utilizar a nuestro favor nuestra agricultura y ganadería, generando así un fondo de emergencia. Es decir, hoy se utiliza como emergencia los productos que se dan aquí, cuando no debería ser así. Debería ser totalmente al revés. Si nosotros vemos que, no sé, hay algún país, territorio que necesita algún insumo, fruta o verdura, eso podría generarse como un fondo de emergencia, generar un correcto tratado de libre comercio, en donde esos insumos se le vendan a esos territorios a un buen precio para que estén satisfechos la industria, el intermediario, el campesino. O sea, nosotros tenemos cómo salir de esa hiperinflación y yo siempre he pensado que los recursos naturales son la manera para ello. Lo que se necesita es una educación para que el campesino tenga bases básicas, voy a hablarlo a nivel central, de trueque, y asimismo tengan las bases para garantizar un equilibrio entre el intermediario y la industria. Si se logra eso, pues básicamente podríamos salir de esta hiperinflación. Y como les digo, es un fondo de emergencia. Siempre para llegar a eso es una utopía. En este momento no sería posible, pero se podrían sentar las bases de tener nuestros productos, los cuales se consumen, se comercializan en nuestro país, tener un fondo de emergencia, el cual puede verse reflejado y a mayor parte en el desarrollo, básicamente con el trueque hacia otros países. Tenemos con qué hacer muchas cosas y eso también ayudaría a una exportación de nuestra cultura. Eso es básicamente. Bueno, y ya que hemos hablado con él, hemos tocado el tema cultural, económico, inclusive hasta político y ambiental. Ustedes, en general, como futuros sociólogos y sociólogas de nuestro país, ¿qué teoría aplicaría usted para llevar a Latinoamérica, encontrar un lugar en el mundo, pues en esta modernidad, desde una perspectiva decolonial? Entonces, que en este caso, en su labor profesional y en este tema tan importante que pasa Colombia en todos los ámbitos, como repito nuevamente, político, económico, ambiental, social y cultural. Empezando yo a responder su pregunta, señorita, en este caso yo haría lo que por ejemplo hace Estados Unidos, y es expandir un poquito nuestra cultura colombiana, pero lo bueno de la cultura. Ya a nivel social, Colombia es conocido por mucha gente de mala manera porque se ha expandido la cultura, pero de manera negativa, con programas de televisión como Pablo Escobar o temas como el narcotráfico, o básicamente se extiende esa cultura de mala manera cuando en noticias se muestra solamente lo malo de nuestro país, que es la guerrilla y demás. Entonces, ¿qué haría yo? Una persona, un sociólogo, una persona de relaciones públicas, podría implementar este tipo de estrategias. ¿Cómo empezaría yo? Por ejemplo, con algo como la comida. La comida colombiana es algo que es muy gustoso en otros países. De ahí, pues yo invitaría a muchas personas a venir a nuestro territorio. Obviamente para eso se necesita un desarrollo presupuestal en cuanto al turismo, pero se tiene con qué. Y posterior a eso, pues también importaría lo que son ritmos. Colombia tiene más de 550 ritmos, inclusive hasta más. Y el baile podría ayudar precisamente a ello, porque
no solamente nos podría identificar a nosotros, sino a otras culturas que también tal vez estén marginadas, sobre todo a nivel latinoamericano. No sabemos si algún ritmo pueda identificar o hacer identificar a esa persona. Entonces yo esparciría nuestra cultura por todas partes y tenemos con qué. O sea, riqueza económica desafortunadamente no tenemos por malos manejos, pero riqueza cultural no sobra. Y esa sería la manera. Le cedo la palabra, señorita Hasana. Muchas gracias. Creo que se desvió un poquito la pregunta en términos de que cuando se habla de qué teoría se aplicaría, yo específicamente creo que, según lo que he estudiado hasta este momento como socióloga, la teoría que más creo que se aplicaría sería la de la dependencia. Entendiendo la teoría de la dependencia como la explicación de las nuevas características del desarrollo socioeconómico, todas las cuestiones que se pregunta del crecimiento, de por qué no crecemos, por qué Latinoamérica no crece, y sobre todo porque la pregunta también apunta a la perspectiva de colonialista. Entendernos por fuera de ese colonialismo que nos impuso esta idea de modernidad, porque no se trata de que nuestra sociedad no fuese moderna, no fue moderna a los ojos de aquellos que creyeron que la modernidad era específicas cosas según su raza, su clase y su organización, que fue distinta a la nuestra, pero nosotros ya teníamos sociedades acá establecidas, que ya eran sociedades completamente organizadas, que tenían un sistema de comer, un sistema económico de trueque, otro sistema económico, que para ellos, al ser tradicional, no era moderno. Entonces, basándonos en la teoría de la dependencia en sus distintas corrientes, que son marxista, no marxista, neomarxista también, bueno, yo creo que la corriente que más nos ayudaría en el punto en el que estamos en este momento, según mis conocimientos hasta este momento como socióloga, es la corriente de autocrítica estructural, en la cual pues, nos permitiría aportar como sociólogos, generar un proyecto nuevo de desarrollo autónomo como países. Es decir, un proyecto de desarrollo que se desentienda un poco de esta dinámica de sistema que tenemos ya establecida y que empiece a llevarnos poco a poco a poder generar una nueva ola de desarrollo basada en nuestra capacidad económica, nuestra capacidad de consumo y nuestra capacidad también de producción local. Efectivamente, Colombia antes del descubrimiento, que de hecho pues es una palabra disfrazada, desde nuestra perspectiva, fuimos invadidos. Uno de los rasgos más fuertes que se nos ha pegado como país latinoamericano es la religión, ¿no? Y parte del sistema económico y político. Entonces, Estefanía, ¿tú crees que Colombia debería actualizar como en plan esa historia colombiana de que venimos, como decimos, o como nos han enseñado en la escuela claramente, que hemos sido descubiertos cuando pues en realidad no fue así? Digamos que desde tu experiencia académica, ¿cómo te contaron la historia realmente? Bueno, pues desde mi experiencia, pues la historia me la cuentan como si me la contaban cuando yo estaba en el colegio, de que cómo descubrieron sobre todo América en cuanto que era una conquista y no una invasión, donde también robaron, donde también asesinaron a muchos indígenas y nos pusieron, nos obligaron a tener una cultura que no nos pertenecía, o sea, nos obligaron a tener esa cultura, lo cual creo que podría haberse desarrollado, los indígenas hubieran podido desarrollar esas creencias y todo eso a su tiempo y desde su punto de vista. Sin embargo, respondiendo a la anterior pregunta, también considero que se podría, como un sociólogo, desde la teoría de la dependencia, ya que está, al igual que como lo que pasó en la conquista, habla también sobre el desarrollo y su desarrollo, en la cual desde la economía se podría generar
un crecimiento económico en los países subdesarrollados y generar más productividad interna de los países. Desde un estudio sociólogo y podríamos desde ese punto mirar cuáles son las características y consecuencias de la economía, la inflación, el crecimiento económico desde el modelo capitalista y cómo se podría mejorar en Colombia. Bueno, sí, en eso sí, digamos que la historia de Colombia ha sido contada de diferentes formas. Sin embargo, de acuerdo a estas nuevas generaciones, y como nos dice el profesor Grossfogel, digamos que se busca la descolonización de esas jerarquías que vienen desde hace muchos años, ¿verdad, Lina? Entonces, cuéntanos como profesional, ¿cómo podríamos llegar a esa descolonización? Tanto tema no solo cultural, también implica lo económico y también implica lo político. Yo considero que no se podría llegar, porque es la época y siguen enseñando la conquista de la misma manera que se ha venido haciendo siempre, en donde nos descubrieron cuando ya habían habitantes pues en América. Entonces no fue un descubrimiento porque en sí quienes descubrieron primero América fueron los que habitaban ahí. Y siempre se ha enseñado de la misma manera porque igual mi hermanito sigue, yo tengo un hermanito y sigue en la primaria y le siguen enseñando la conquista de la misma manera que llegó Cristóbal Colón, llegó primero, hizo como el examinó qué tanto sabían, qué tan inteligentes eran las personas que habitaban ahí y luego se volvió a llegar con joyas, con oro y como eran personas que no sabían, o sea, no tenían conocimiento de nada de eso, pues como cualquier otra persona que entra a un nuevo mundo o tiene nuevas experiencias, o sea, se va a deslumbrar totalmente. Entonces no creo, mientras se siga contando pues de la misma manera que se ha venido haciendo la colonización que se hizo en América, vamos a seguir pues en las mismas, porque si empezaran a contar como realmente sucedió, que no fue un descubrimiento porque ya estaba descubierto, ya pues la habían descubierto los que habitaban, y si contaran más sobre las muertes que hicieron los colonizadores en la manera en que engañaron a los indígenas valiéndose de que no tenían ningún tipo de conocimiento. De acuerdo. Señor Eric, como profesional en camino en la sociología, ¿tú conservarías algo de esa colonización o digamos en el ámbito se conoce como conocimiento blanco europeo? ¿Conservarías algo de lo que se nos trajo aquí en América y protegerías el conocimiento ancestral que de hecho se ha vuelto vulnerable, ¿verdad? Pero no ha muerto gracias a las luchas? Pero como sociólogo, ¿considerarías conservar las dos o modificarlos? ¿Crees que de pronto esa colonización nos ha traído algo bueno en sí como Colombia y como América Latina? No, para nada, para nada. Ha sido una manera de vivir y ya, eso es todo. Yo considero que se tiene que dar a conocer a los estudiantes todo lo relacionado con nuestros ancestros e indígenas y darles esa sensibilidad que necesitan para respetarlos, sobre todo en Colombia. No he ido a otros lugares de Latinoamérica, pero lugares como Ecuador y Bolivia son lugares en los que sí se mantiene esa cultura arraigada por los europeos, pero se básicamente resalta esa cultura ancestral y eso permite conocer una historia que está oculta, porque antes de que llegaran a colonizarnos, pues básicamente pues no se garantizaba los derechos
los derechos que estas personas venían implementando en su diario vivir, sino que se entró a imponer una cultura. Entonces yo no conservaría absolutamente nada. Yo estructuraría totalmente la educación. Todo ha cambiado, menos la educación. La educación sigue siendo exactamente la misma y los resultados los mismos. Bueno, muchachos, gracias por su participación, muy enriquecedoras sus aportaciones y esperamos que ustedes como futuros sociólogos puedan encaminar todas las dificultades que ha pasado Colombia y que nuestras próximas generaciones tengan un mejor futuro. Gracias a ti Gracias. por moderación. Gracias.